Estimados estudiantes, mi nombre es Andrea Righetti, soy profesora de Estadística 1 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. Y hoy vamos a ver la actividad número 5 de la unidad número 2 del material a distancia. ¿En qué vamos a focalizar? Bueno, vamos a repasar cuáles son las medidas de posición central, vamos a calcular estas medidas mediante un software estadístico como es el Infostat. Vamos a interpretar esas medidas de posición en el contexto del problema planteado y vamos a efectuar finalmente algunas recomendaciones. Bien, la actividad número 5 que tienen el material a distancia de la unidad número 2 dice que lo que se está examinando es los registros de cuentas mensuales de una empresa que vende libros por correo. Lo que ha hecho el auditor es seleccionar 12 de esas cuentas que se encuentran impagas y han estudiado justamente el monto de deudas y las ha registrado a través de esta tabla. Entonces, esta actividad nos propone cuál es la naturaleza de la variable que estamos analizando, que calculemos la media, mediana y modo, y finalmente que marquemos esas medidas de posición en el gráfico que nos propone aquí, y que además indiquemos qué otros gráficos podríamos realizar para analizar el comportamiento de la variable. Para eso, justamente para poder resolver la primera pregunta, que es cuál es la naturaleza de la variable que estamos analizando, tenemos que tener en claro cuál es el concepto de variable, o sea, repasar estos conceptos, la distinta clasificación que tienen, y aquí podemos ver justamente que la naturaleza de la variable en este caso sería numérica, porque nos estamos refiriendo a los montos de deuda de esas cuentas, y que surge justamente de un proceso de medición, así que sería una variable de tipo numérica continua. Además, para poder hacer el cálculo de la media, mediana y moda que nos está pidiendo, debemos tener en claro que nos está pidiendo medidas resúmenes de información. Y si nosotros también recordamos que dentro del análisis de los datos tenemos que hacer un análisis, podemos hacer de tipo gráfico, a través de las tablas de frecuencia y también a través de estas medidas resumen que nosotros posteriormente vamos a ver que están clasificadas en medidas de posición, de dispersión y de forma. En este momento nos estamos concentrando en lo que serían las medidas de posición centrales, como media, mediana y moda. Para ello entonces tenemos que repasar cuáles son estos conceptos. Estos conceptos están en el material a distancia, solo que aquí están resumidos, recordando que el promedio justamente es la suma de todos los valores de las observaciones dividida por el total de datos. Y la mediana es aquel valor central, una vez que uno ha ordenado los datos de menor a mayor, que divide a mis datos en dos grupos, que van a tener la misma cantidad de observaciones. Y la moda es justamente el valor de la variable que presenta mayor frecuencia. Entonces, nosotros podemos analizar y calcular estas medidas de posición, dijimos, mediante un programa estadístico como es el Infostat. Aquí los voy a presentar de manera resumida, pero ustedes tienen un archivo a disposición que va a tener todos los pasos de este ejercicio con el uso del Infostat, desde el momento de cargar la base de datos y a ir haciendo posteriormente todos los análisis que pide este ejemplo. Entonces, una vez que nosotros tenemos cargada la base de datos, tenemos identificada cuál es la variable de interés para analizar, vamos a estadística, medidas resumen, allí vamos a tener que pasar la variable monto de deudas hacia la otra ventanita y darle a aceptar. Una vez que hayamos hecho esto, entonces nos va a dar a otra ventana que nos va a mostrar todas las medidas resumen. Hay algunas medidas resúmenes que tienen un tinte y que están, digamos, seleccionadas por defecto, pero nosotros podemos simplemente dejar tildadas o tildar a aquellas que nosotros querramos analizar en este momento, como son la media, la mediana y la cantidad de observaciones. Una vez que le damos a aceptar, nos va a mostrar una pantalla de resultados que se puede copiar y pegar a un Word, por ejemplo, y nos muestra lo siguiente. Nos muestra que la variable de interés es el monto de deuda, que tenemos 12 observaciones o 12 cuentas, que en promedio el monto de deuda es de 19,8 pesos y que el 50% o la mitad de nuestras cuentas tienen un monto menor a 17,50 pesos, mientras que obviamente el otro 50% supera ese valor. La moda no es una medida de posición que este programa estadístico calcule, hay otros programas que sí lo hacen, entonces una de las alternativas es a través de una serie de síntesis, si son pocos datos, poder mirar cuál es el dato que más se repite o que es más frecuente, o lo podemos hacer a través de una tabla de frecuencia. Aquí en la tabla de frecuencia
¿qué tenemos que observar primero? Fijarnos en las frecuencias absolutas, cuál es la que tiene mayor valor. Esa nos da una pista en donde se encuentra el intervalo que contiene la moda. O sea que sabemos que la moda va a estar entre 6 y 14 pesos. Entonces tomamos como valor de la moda al valor de la marca de clase. No solamente podemos detectarlo de esa manera, también lo podríamos hacer a través de un gráfico, a través del histograma. En este caso, entonces, nosotros vemos a través del rectángulo más alto cuál es donde se concentra la mayor cantidad de datos. Entonces podemos decir que en este intervalo es en donde se ubica la moda. Si nosotros proyectamos una línea en diagonal hasta aquí y otra hasta aquí, el punto donde se junta aquí en este valor me va a dar el valor de la moda. También en esta actividad nos solicitaba que nosotros ubicáramos en el gráfico las otras medidas de posición, así que podemos ubicar también la mediana y el promedio. En una distribución que fuera perfectamente simétrica, la moda, la mediana y la media deberían más o menos coincidir. Como aquí son valores distintos, podemos ver que tenemos 10, 17,5 y 19,8, eso nos está diciendo, aunque no pudiéramos ver la gráfica, de que es una distribución asimétrica. Ahora que estamos viendo la gráfica, también podemos decirlo que está marcadamente asimétrica, y otras de las gráficas sería que usáramos un polígono de frecuencia, o sea, que suavizáramos este histograma. Entonces nos está dando una idea de que la distribución es asimétrica. En este caso es asimétrica derecha porque la mayoría de los valores se concentran, la mayor cantidad, digamos, de observaciones o de cuentas se concentran en valores menores de la variable. Entonces, el promedio es bastante sensible a aquellos valores atípicos. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Para saber cuál de las medidas de posición es la adecuada. Cuando hay una distribución simétrica, entonces la moda, mediana o promedio serían representativos cualquiera de los tres, o sea, se usaría el promedio porque tiene mayores propiedades que veremos más adelante. Pero cuando la distribución es marcadamente asimétrica, entonces el promedio no me representa los datos porque está muy influido por esos valores extremos. Entonces deberíamos decir o seleccionar como medida de posición adecuada a la mediana. También podemos calcular, como en este caso que tenemos los datos en una serie simple y son muy poquitos, tenemos 12 datos, podríamos calcularlo manualmente, digamos, que por definición habíamos visto que la media era justamente la suma de cada una de las observaciones, o sea, de los montos que tienen, los montos de deuda que tienen cada una de las cuentas, dividida la cantidad de cuentas que tenemos, y nos daría el promedio de 19,8 pesos en el promedio de deuda. Para determinar la mediana dijimos que debemos ordenar los datos de menor a mayor. En este ejemplo en particular tenemos los datos ordenados, pero para poder encontrar el lugar donde se encuentra la mediana, deberíamos hacer el cálculo de la cantidad de observaciones más 1 dividido 2. En este caso tenemos 12 datos, más 1 es 13, dividido 2 me estaría dando que está entre el sexto y el séptimo lugar. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Los valores de la variable que están en el sexto y el séptimo lugar, hacemos un promedio y entonces decimos que la mediana es de 17,5. Es decir, la mitad de nuestras cuentas no superan los 17,5 pesos. En el caso de la moda, lo que estamos diciendo es cuál es el valor más frecuente. Vemos que el valor que más se repite es 10. Entonces decimos que el valor de la variable que tiene mayor frecuencia es de 10 pesos. Bueno, ¿qué podemos decir entonces? ¿Qué cuidados tenemos que tener? Como dijimos anteriormente, el promedio es muy sensible a la influencia de valores extremos. Entonces, por lo tanto, cuando tenemos una distribución marcadamente asimétrica, el promedio no sería una medida representativa de los datos y deberíamos elegir la mediana. ¿Por qué? Porque la mediana justamente es resistente a esos valores extremos. Pero por otro lado, también tenemos que tener cuidado porque en la medida que la distribución sea más bien simétrica, la media aritmética sería la medida adecuada porque consideramos que justamente tiene todos los valores de la variable. Lo que tenemos que tener en claro es
analizar en cada caso particular, y si tenemos valores extremos tenemos que investigar para ver si verdaderamente son valores de la variable o si ha habido algún error en la toma de datos, en la transcripción o en cualquier otra circunstancia. Bueno, aquí finaliza la actividad y seguramente nos veremos en próximas actividades. Muchas gracias.